En esta ocasión vamos a tratar brevemente un tema que ya hemos hablado con anterioridad, pero nos debe de quedar consolidado, ya que esta es la última semana de clases de contenido, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del verso y la estrofa, a retroalimentar estos dos contenidos de forma breve. La reflexión para la clase dice: tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud determina que también lo haces. ¿A qué hace referencia esto? Pues nos está hablando de la motivación de que cada uno de nosotros puede tener hacia lo que va a hacer. Una persona puede estar determinada a hacer algo a través del talento, porque ya lo puede hacer, es algo que ha nacido, ¿verdad? Ya con esa persona. Mientras que si usted no puede hacer algo, pero usted está motivado a hacerlo, va a depender de la disposición. Si usted lo quiere hacer, lo va a lograr y lo trabajará. Y por otra parte tenemos la actitud, que es la que determina si lo hace o no lo hace bien, como frecuentemente suele suceder. Muy bien, lo importante de esto es que usted debe de conocerse primero, cómo es usted, qué es lo que hace, qué es lo que está dispuesto a hacer, pero todo va a depender, ¿verdad?, de tu actitud, desde el momento en el cual usted se levanta, en el día a día. Si usted ya empieza con una actitud positiva, pues todo le irá bien. Pero si desde el momento en que se levanta está con esa actitud negativa de que no quiero trabajar, no quiero hacer nada, estoy cansado de tanta tarea, a la larga esa tarea nos va a servir. ¿Por qué? Pues es un aprendizaje adquirido. Y si usted lo mira con una motivación de que va a hacer la actividad porque va a aprender, si tengo dudas le pregunto a mi profe, a mi seño, pues eso también va a ser enriquecedor, ¿verdad? Puede que usted ocupe el talento que tiene para muchas cosas, pero debe de tener motivación y una actitud positiva hacia todo lo que hace, desde sus actividades del colegio como ayudar en casita con a sus papás. Vamos a continuar. Usted se recuerda que habíamos estado hablando del verso. El verso es cada una de esas líneas que aparecen en los poemas, ¿verdad? Acá en esta imagen podemos nosotros identificar con facilidad el verso. ¿Cuál es el verso? Cada una de estas líneas que aparecen acá, las que les estoy subrayando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Esto, cada una de estas líneas que he ido subrayando son versos. Por eso usted acá va a encontrar que dice B1, B2, B3 y B4. ¿verdad? ¿A qué hace referencia esto? Pues verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. Aquí está marcado. Y así sucesivamente. Por el otro lado, nosotros tenemos estrofa. ¿Qué es la estrofa? Es la agrupación de versos. Un poema puede tener 1, 2, 3, 4, etcétera, de estrofas, ¿verdad? Una gran cantidad. Pero debe de verse dentro del mismo poema, como lo podemos ver acá. Entonces, el verso es cada una de las líneas, es una secuencia de palabras con sentido que se va a interrumpir mediante una pausa que el autor va a hacer con una intención específica, que es para darle sonido o musicalidad y ritmo a su poema. Acá, ¿verdad? Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Son textos tomados del romancero gitano de Federico García Lorca, un poema muy bonito de la generación del 27. Entonces acá podemos ver, primero, el poema es todo esto, ¿verdad? Todo es el poema. Desde donde nos está hablando acá de las estrofas,
y de los versos. Esto es un poema. Tenemos 3 estrofas con una totalidad de 12 versos para que se pueda componer. Luego de ello, habíamos estado viendo que hay diferentes tipos de estrofa. Dentro de los diferentes tipos de estrofa, vamos a encontrar nosotros que el texto va a predominar mucho según cómo es que sea hecho. Una estrofa es el grupo de varios versos, como ya les decía, que están dispuestos según un esquema y la estructura que se suele repetir. Hay de diferentes formas. Por ejemplo, cuando una estrofa tiene 2 versos, se le conoce como pareado. ¿Qué tipo de rima va a tener? Consonante o asonante. Recordemos que la rima consonante es aquella que coinciden vocales más consonantes a partir de la última vocal tónica. Y la rima asonante, cuando coinciden vocales a partir de la última vocal tónica. Cuando nos está hablando de esquema, ¿a qué nos hace referencia? Pues el esquema es la fórmula métrica que tienen, ¿verdad?, los poemas. Y aquí podemos ver nosotros. Y aquí está un tipo de esquema. En el esquema vamos a identificar que tiene A mayúscula y A minúscula. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Bueno, les recuerdo que lo tiene de esa manera porque es A, vamos a colocar A mayúscula cuando los versos sean de arte mayor, y vamos a colocar A minúscula cuando el verso sea de arte menor. Pero no solo es A, ¿verdad?, sino que, como usted se fija en el terceto, tiene A, B, A, acá en esta parte, en su esquema. ¿Por qué lo tiene? Pues porque el terceto es una estrofa formada de 3 versos con rima consonante. Y la rima consonante se dice que es en el primero y en el tercer verso. Generalmente son endecasílabos, o sea, de 11. Y así podemos ir, ¿verdad?, con los ejemplos que tenemos acá, que nos los proporcionan estos autores. El cuarteto tiene rima consonante, versos de arte menor, principalmente octosílabos. El serpentecio tiene rima consonante, versos de arte mayor en decasílabos, o sea, de 11. La redondía tiene consonante, versos de arte menor, generalmente octosílabos. El cuarteto tiene consonante, versos de arte mayor. La cuadernavía consonante, principalmente versos alejandrinos, o sea, versos de más de 14 sílabas. Y la copla, que es asonante y tiene versos de arte menor, y la mayoría son octosílabos. Todo eso se lo puede ir repasando en la separata de la materia para una mayor profundidad. Acuérdese que solo es una retroalimentación la que nosotros estamos haciendo. Tenemos los poemas estróficos y los no estróficos. Cuando nosotros hacemos referencia a un poema estrófico, decimos que es aquel poema que tiene estrofas. Y cuando nosotros estamos hablando de un poema no estrófico, nos referimos cuando no tiene estrofas, ¿tá? Por ejemplo, dentro de los estróficos están los villancicos y el soneto. Y los no estróficos, los romances o aquellos poemas que están escritos en verso libre. Esto es lo que habíamos, o es necesario un poquito más que profundizar dentro de los poemas, dentro del verso. Acuérdese que para medir correctamente los versos nosotros tenemos que utilizar algunas licencias métricas, como por ejemplo el diptongo, que es la unión de una vocal abierta más una cerrada más una abierta, o 2 vocales cerradas. El hiato, que es la separación de diptongos, ¿tá? Y también la diéresis, podemos utilizarla, que es colocar los 2 puntitos
arriba de la vocal abierta dentro de una palabra para poder separar en sílabas distintas un diptongo. La ley del acento final, que consiste que cuando la última palabra es aguda, le vamos a sumar una sílaba. Cuando es grave, la vamos a dejar igual. O cuando es esdrújula o sobreesdrújula, le vamos a restar una sílaba. Eso nos va a servir a nosotros para ir midiendo correctamente los versos. Después de esto, hablamos en la clase anterior de los géneros literarios, ¿verdad? Que los invito a ver el video anterior para poder profundizarlo. Ahí está. Pues usted puede hacer un pequeño repaso también con ello para ir identificándolos aún más. Hay géneros literarios, como dice, que nos van a servir para poder identificar en ciertas categorías las clases de distintos grupos de obras literarias según sus propias características. Principalmente se distinguen tres: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. En el género lírico, ¿qué es lo que va a buscar? Pues principalmente el lírico nos va a decir que viene a expresar los sentimientos y pensamientos. Lírico viene de expresión de sentimiento. La poesía, ¿verdad? Ahí están las odas, las canciones, los himnos, las elegías, etc. Luego tenemos nosotros también el género narrativo. En el género narrativo, ¿de qué nos está hablando? Pues una narración. Una persona que se le conoce como el narrador es quien nos va a contar la historia, ya sea real o ficticia, de algunos personajes. ¿Qué subgéneros nosotros podemos mencionar? Pues dentro del género narrativo están los cuentos, las novelas, las leyendas, las anécdotas personales, que son parte de los textos narrativos. Y tenemos un tercer grupo, que es el dramático. Las obras dramáticas están enfocadas para ser dramatizadas, ¿ah? Para poder ser llevadas a cabo a una escena dramática. Los personajes son quienes van a contar su propia historia a través de ella y lo van a hacer de una manera dialogada. Aquí lo tenemos. Bien, esto es en cuanto a los géneros literarios. Vamos a presentar algunos ejemplos para que usted vaya recordando también sobre ello. El cantar del mío Cid. El cantar del mío Cid es un cantar de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? Pues es un tipo de literatura de la Edad Media donde las narraciones son históricas. Son hechos que estaban compuestos por los juglares, donde entonaban las hazañas de un gran héroe. En este caso se cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el mío Cid, mi señor, el Cid campeador. Fue el único poema épico que se conservó en su forma original. Consta, ¿verdad?, de 3.730 versos. Se desconocen algunas páginas, no estaban dentro del texto, por eso es desconocido algunas partituras de él. El cantar del mío Cid es un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional en el siglo XIV. Es donde se conservó, se recogieron los últimos años de vida de Rodrigo Díaz de Vivar, quien fue un personaje histórico muy reconocido. El cantar del mío Cid es un tipo de género narrativo épico. Luego del cantar del mío Cid, pues podríamos mencionar, ¿verdad? Dentro del género lírico, usted también ya ha estudiado a Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas. Dentro del género dramático vamos a ir conociendo otras obras más adelante, como el Cid de las Niñas, que es un texto de la época neoclasicista y nos va a ayudar mucho. Bien, para ir concluyendo ya, porque es una breve retroalimentación, vamos a recordar que el verso es la secuencia de palabras con sentido que se interrumpe mediante una pausa intencionada. Es cada una de las líneas de un poema.
Dentro del verso, para medirlo correctamente, debemos de tomar en cuenta, como les decía, la rima. Hay dos tipos de rima. La rima asonante, que es cuando coinciden solamente vocales a partir de la última vocal tónica. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pronunciar la palabra en voz alta para saber cuál es su vocal tónica, ¿verdad? Por ejemplo, canción. Canción es fácil de identificar la vocal tónica porque tiene acento ortográfico o tilde en la última sílaba. Pero si yo digo mapa, ¿verdad? Mapa es una palabra grave. Entonces ahí debo de ir pronunciando para saber. Y así después voy a identificar el tipo de rima que tiene. La diéresis son los dos puntitos que se colocan arriba de una palabra para poder identificar. Dentro de la diéresis, por ejemplo, si yo tengo acá la palabra suave, la palabra suave tiene dos sílabas, suave, ¿verdad? Pero si a mí me dijese el escritor que suave está dentro de un verso y que este verso no tiene dos sílabas, sino que son tres, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues hacer uso de la diéresis y divido, ¿verdad? Su, a, b. Y acá arriba de la u, que es la vocal débil, debo de colocar los dos puntitos aquí arriba para que se pueda identificar que es una diéresis. En el hiato es separación de diptongo. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo dentro de un hiato? Bien, en el hiato vengo yo y cuando voy a encontrar un hiato, por ejemplo, cuando tengo una palabra como teatro. ¿Ah? Teatro yo lo voy a dividir en tres. Teatro. ¿Por qué lo voy a dividir de esta manera? Pues porque acá nosotros vemos que hay dos vocales juntas y estas dos vocales juntas son vocales abiertas y dos vocales abiertas nunca pueden estar juntas dentro de una sílaba. También voy a encontrar hiato en palabras como maíz. ¿Por qué? Pues porque maíz es un diptongo. Si usted se fija, es una vocal abierta, como es la A, y cerrada, como es la I. Pero la tilde, el acento ortográfico de la I, me está indicando a mí que hay un hiato. Entonces yo coloco maíz, ¿verdad? Separo. Luego el diptongo. Recuerde que el diptongo es la unión, ¿verdad?, de palabras, de vocales dentro de una misma sílaba. En la palabra cielo, ¿tá? Yo pongo si, cie, lo. Acá hay diptongo en la vocal cerrada más una vocal abierta. Y así debo de ir fijándome con cada uno de estos fenómenos para poder contar correctamente las sílabas. Luego de ello podemos ver nosotros acá, ¿no?, las estrofas, que son la unión de versos. Hay diferentes tipos de estrofa, como los pareados, los cuartetos, la décima, la octava real, la sextilla, etcétera, y que me van a saber a mí cómo es que está compuesto cada texto poético, y así puedo ir yo aprendiendo un poquito más de ello. Bueno, hasta acá llegamos con la consolidación de conocimientos. Si usted tiene alguna dudita, no olvide escribirlo para poder apoyarle y obtener el máximo de conocimientos en este tema.